México tiene una historia vasta, rica y profundamente compleja, llena de personajes heroicos y anécdotas inspiradoras, pero también existen, entre los pasajes más oscuros, figuras cuya violencia y crueldad dejaron una huella muy difícil de borrar. Personajes que por distintas razones se consideran simplemente perturbadores. Hoy nos adentraremos en la parte más inquietante de la historia de nuestro país. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 personajes perturbadores de la historia de México. Recuerden que este contenido también lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast donde estamos como Mundo Creepy y subimos contenido de todos nuestros canales también. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Guadalupe Martínez de Bejarano, la mujer verdugo. Cuando se habla de asesinos seriales en México, la lista suele ser corta. No porque no los haya, sino porque difícilmente son atrapados y documentados. Y cuando se habla de mujeres asesinas en serie, la lista es todavía menor. Muy probablemente, la primera persona que se te venga a la mente al escuchar este término sea Juana Barraza, la Mataviejitas. Pero pocos saben que mucho antes que ella estuvo Guadalupe Martínez de Bejarano, quien es considerada como la primera asesina serial en este país, la cual estuvo activa a finales del siglo XIX. La prensa de la época la bautizó como la temible Bejarano o la mujer verdugo. Guadalupe era una mujer de origen acomodado, que aparentaba gentileza y modales finos, pero tras esa fachada de viuda respetable, escondía pensamientos oscuros e impulsos sádicos. No se conoce mucho más sobre su vida, pero se sabe que nació entre 1842 y 1843, que estuvo casada con un comandante llamado Macario Bejarano y que junto a él tuvo un hijo llamado Aurelio. Todos vivían en la Ciudad de México y pertenecían a una sociedad conservadora de la clase media alta. No se sabe exactamente en qué momento Guadalupe comenzó a tener pensamientos violentos o si siempre los tuvo, pero se sabe gracias a su hijo Aurelio, la primera víctima de estos impulsos, que desde que él era pequeño era sometido a golpizas y maltratos extremos. Tras enviudar, Guadalupe empezó a idear una manera de satisfacer estos deseos sádicos, tratando de no llamar tanto la atención. Lo que hacía era seleccionar víctimas vulnerables, usualmente niñas o jovencitas pobres, a quienes ofrecía trabajo como sirvientas en su casa. Una vez bajo su techo, las esclavizaba y sometía a torturas espantosas, todas con tintes sexuales. Ella disfrutaba especialmente obligar a las muchachas a sentarse desnudas sobre un brasero ardiente, una forma de tormento conocida como la silla romana. También las colgaba de las muñecas con cuerdas atadas al techo, dejándolas suspendidas para flagelarlas con un látigo de arrear ganado. Tras semanas de castigos, simplemente las dejaba morir de hambre. Su primera víctima fatal, al menos conocida, fue Casimira Juárez, que tenía apenas 12 años. La niña fue rescatada agonizante de la casa de Guadalupe tras denuncias vecinales en el año 1878, aunque algunas fuentes colocan este suceso en 1887. La encontraron atada en el sótano, con el cuerpo magullado y quemaduras terribles. Tenía heridas infestadas de larvas y sus muñecas y tobillos estaban amarrados con lazos que le terminaron cortando gravemente la piel. A pesar de que recibió atención médica, Casimira murió debido a la gravedad de estas lesiones. El crimen horrorizó a la sociedad capitalina. Guadalupe, tras esto, fue detenida y procesada. Sorprendentemente, su imagen frágil generó cierta indulgencia, pues se dice que el entonces presidente Porfirio Díaz le concedió el indulto en esa primera condena, influenciado por el aire de supuesta benevolencia que la viuda proyectaba. Guadalupe Martínez cumplió solamente unos pocos años de prisión,
y entonces recuperó su libertad. Pero, lejos de reformarse, en cuanto salió de la cárcel, volvió a matar. En 1892 tomó a 2 hermanas jóvenes, Guadalupe y Crescencia Pineda, repitiendo con ellas su patrón de secuestro y tortura sexual. Las pobres muchachas fueron sometidas a meses de maltratos en la casa de la calle Corazón de Jesús, donde Guadalupe habitaba. Varias denuncias anónimas sobre personas desaparecidas y ruidos extraños provenientes de la propiedad llevaron a las autoridades a allanar la casa en 1892. Desafortunadamente, llegaron muy tarde para salvar a estas hermanas, cuyos cadáveres mostraban las huellas de un maltrato prolongado. Al ser confrontada, Guadalupe negó los hechos e intentó culpar a su propio hijo, Aurelio, que vivía con ella, alegando que él era el verdadero responsable. Pero su hijo Aurelio, que también había sido víctima de la violencia de Guadalupe, terminó delatándola. La casa, además, estaba llena de cadenas, brasas aún en el brasero e instrumentos de tortura improvisados. Todo esto evidencia que no dejaba duda sobre la culpabilidad de la mujer. El caso indignó a la opinión pública, pero la sentencia fue increíblemente benévola, ya que solo se le dieron 10 años y 8 meses de prisión. El tribunal consideró su edad y en parte su condición femenina, pues en aquella época les costaba creer que una mujer pudiese ser capaz de cometer esta clase de actos. Aurelio Bejarano, su hijo, recibió una condena menor de 2 años por no haber denunciado los hechos. Guadalupe Martínez de Bejarano fue entonces recluida en la cárcel de Belén, donde pasó sus días aislada por su propia seguridad, pues las demás reclusas, enteradas de sus crímenes contra niñas, la odiaban y esperaban el momento para poder hacerle daño. Guadalupe murió en prisión por causas naturales antes de cumplir la totalidad de su condena. Con el tiempo, su nombre y su historia han caído casi en el olvido, pero en su época su caso dejó una huella en la cultura popular. El célebre grabador José Guadalupe Posada publicó ilustraciones macabras inspiradas en sus torturas y circuló un corrido titulado La temible Bejarano, que narraba todos estos crímenes. Hoy es recordada por historiadores como la primera asesina serial mujer del país, un título infame que la hizo ganarse un lugar en el lado más siniestro en la historia de México. Francisco Guerrero, el chalequero. Ya les hablamos de la primera mujer asesina serial en nuestro país, pero por esa misma época, Francisco Guerrero Pérez, apodado el Chalequero, se encontraba activo. Este hombre es considerado como el primer asesino serial registrado en México, atacando entre 1880 y 1888. Asesinaba principalmente a mujeres, en su mayoría prostitutas del entonces arrabal de Peralvillo, a quienes agredía con una violencia desmedida. Su crueldad le ganó otros sobrenombres en la prensa, como el Destripador Mexicano, el Degollador del Río Consulado o simplemente Barba Azul, en alusión a un cuento popular europeo acerca de un hombre que se casaba con varias mujeres para luego asesinarlas. Francisco Guerrero nació en 1840 en algún pueblo del Bajío mexicano, en una familia sumida en la pobreza. Como la mayoría de los asesinos en serie, tuvo una infancia difícil, con un padre ausente y una madre abusiva. Desde joven desarrolló un profundo odio hacia las mujeres, un odio que definiría su vida. En 1862, a sus 22 años, migró a la capital, donde trabajó como zapatero. Al poco tiempo se casó y tuvo al menos 4 hijos con su esposa María, además de varios hijos extramatrimoniales. Paradójicamente, era devoto de la Virgen de Guadalupe y presumía haber sido sacristán cuando era niño. Vestía de forma llamativa, con chalecos elegantes y fajas de colores, lo cual podría haber dado origen a su apodo, el Chalequero. Aunque otra versión dice que el mote proviene de la expresión a chaleco, que se usaba en la época y que se refería a hacer algo por la fuerza, en alusión a que forzaba a las mujeres a tener relaciones sexuales con él. El Chalequero actuaba de noche en las zonas cercanas al río Consulado, a las afueras de la ciudad. Abordaba prostitutas fingiendo ser un cliente,
Incluso pagaba por sus servicios. Tras ganarse su confianza momentáneamente, las llevaba a sitios apartados y entonces las atacaba con brutalidad. Las golpeaba, abusaba y finalmente las asesinaba estrangulándolas o degollándolas con su cuchillo de zapatero. En algunos casos, incluso, decapitó a sus víctimas, presuntamente para dificultar su identificación. Luego arrojaba los cadáveres al cauce del río. Se calcula que asesinó alrededor de 20 mujeres entre 1880 y 1888, lo que desató el terror en los barrios pobres. En esa época no existía el concepto de asesino serial, por lo que las autoridades tardaron en conectar los casos. Durante años el chalequero operó con relativa libertad, en parte porque sus víctimas eran mujeres marginadas, cuya desaparición no siempre levantaba alarmas. Además, se dice que muchos en su vecindario sabían o sospechaban de sus crímenes, pero se quedaban callados por miedo. La policía, influida por la censura del régimen, que no quería alarmar a la población durante el Porfiriato, había intentado minimizar las noticias de los asesinatos. Pero ante el creciente número de víctimas, se volvió imposible ocultar la verdad y tuvieron que hacer una investigación más seria. El 13 de febrero de 1888, finalmente arrestaron a Francisco Guerrero gracias a varios testimonios. Murcia Gallardo, una prostituta, había sido asesinada a principios de ese año, y algunos testigos la habían visto por última vez con Guerrero. Otra mujer llamada Lorenza Urrutia denunció que meses atrás Guerrero había intentado matarla. Ella logró escapar de él, pero luego la recapturó y la torturó durante 2 días, hasta que Lorenza consiguió huir cuando su captor se descuidó para ir a comprar pulque. Francisco Guerrero fue detenido sin mayor resistencia, aunque el evento atrajo a más de 2,000 curiosos en la calle, deseosos de ver al asesino por fin detrás de las rejas. En prisión, Guerrero se jactó orgulloso ante otros reos de sus actos, pero ante las autoridades negó todos sus crímenes. Solo pudieron probarle formalmente 2 casos. Por esos delitos, en un principio fue sentenciado a la pena de muerte, conforme dictaban las leyes de la época. Sin embargo, el presidente Porfirio Díaz intervino, cambiando la ejecución por una pena de 20 años de prisión en la cárcel de San Juan de Ulúa. Increíblemente, tras 20 años encerrado, Francisco Guerrero recuperó su libertad en 1904. Al parecer, por un error burocrático o indulto anticipado. Tenía ya más de 60 años, pero sus impulsos homicidas seguían ahí. El 13 de junio de 1908, apenas unos años después de salir, volvió a matar. Su víctima esta vez fue una anciana indigente llamada Antonia. La asesinó degollándola después de abusar de ella, como solía hacerlo. Después abandonó el cadáver a orillas del río Consulado. En esa ocasión, la policía se percató de inmediato del patrón familiar. Se lanzó una búsqueda y Francisco Guerrero fue capturado infraganti, a corta distancia del lugar del homicidio y con las manos aún ensangrentadas. Esta vez no había dudas ni demora. Varios testigos lo habían visto. Un pastor de 13 años llamado José Inés había presenciado el ataque a la anciana, escondido entre los matorrales. Y 2 hermanas de apellido Solorio vieron a Guerrero lavándose la sangre en el río tras el crimen. La evidencia era contundente. El chalequero fue recluido en la temible prisión de Lecumberri, sentenciado nuevamente a pena de muerte. Sin embargo, esta sentencia jamás se cumplió, pues Guerrero murió en prisión en 1910 a los 70 años, antes de que se le ejecutara. El registro final indicó una embolia cerebral como la causa de muerte, aunque existen muchas versiones e hipótesis extraoficiales de lo que realmente le ocurrió. Lo que es seguro es que jamás mostró arrepentimiento por sus crímenes. Al igual que en el caso anterior, el célebre grabador José Guadalupe Posada realizó al menos 2 grabados inspirados en el chalequero, que se conservan hasta el día de hoy. En la historia oscura de México, el chalequero ocupa un lugar tan tétrico como aterrador. Curiosamente, murió justo en el año en el que iniciaba la Revolución, conflicto en el que surgiría otra figura oscura de la historia. Rodolfo Fierro, el carnicero de Villa. Hablar de Francisco Villa siempre es polémico,
Algunos lo consideran un héroe o hasta un santo, pero para otros no es más que un simple asesino, un ladrón despiadado y violento, y sin embargo, no muchos conocen la historia de quién fue su mano derecha, Rodolfo Fierro, apodado como El Carnicero. Fierro fue general de la División del Norte y hombre de confianza de Francisco Villa, aunque por sus actos despiadados pasó a la historia como un asesino sádico dentro del propio movimiento revolucionario. Nació en 1880 en Sinaloa y se unió a la revolución en 1913, alistándose en las filas villistas durante la lucha contra Victoriano Huerta. Rápidamente ganó notoriedad por su audacia en el campo de batalla y por su inquebrantable lealtad hacia Villa. Pero más allá de sus méritos militares, Fierro tenía una oscura disposición natural para la violencia extrema. Villa descubrió en él a un ejecutor despiadado y lo utilizó como tal, pues Rodolfo se convirtió en el encargado de rematar prisioneros enemigos, ganándose con ellos su infame apodo. Era un hombre corpulento, de carácter rudo, con un vicio por el alcohol y un retorcido sentido de la diversión mezclado con crueldad, y es que más allá de matar por obligación en la guerra, él realmente disfrutaba de la sensación de arrebatar vidas y de provocar miedo. Tras la batalla de San Pedro de las Colonias en 1914, se le atribuye haber fusilado a más de 100 prisioneros. La historia cuenta que tras esta victoria, los villistas tenían numerosos prisioneros a los que Villa no sabía cómo alimentar o qué hacer con ellos. Fue entonces cuando Fierro se ofreció a solucionar el problema. Se dice que los alineó a lo largo de las vías del tren y, apostando con otros oficiales sobre cuántos hombres podía matar con su revólver antes de que se le acabaran las balas, procedió a ejecutarlos él mismo, uno por uno, descansando solamente para recargar su arma. Diversas anécdotas aseguran que se divertía cazando a sus presas, haciéndolos correr para perseguirlos y matarlos. Su frialdad para asesinar era legendaria. No discriminaba sin importar si eran hombres o mujeres, pues a cualquiera que se le ordenara, él lo mataba sin piedad. A pesar de esta brutal eficacia, Fierro no estuvo exento de problemas dentro del ejército revolucionario. En 1915, durante la campaña contra el carrancismo, Fierro tomó una de las decisiones tácticas erróneas de la batalla, pues en la batalla de León desobedeció órdenes e intentó una maniobra sucia que costó muchas bajas de los Dorados de Villa. Furioso, su general llegó a ordenar su fusilamiento por esta imprudencia. Fierro solamente se salvó porque resultó herido en batalla y estaba convaleciente cuando la orden fue dada, lo que enfrió los ánimos de Villa. Luego, con la División del Norte ya en declive, Villa lo perdonó y reincorporó a sus filas, pues necesitaba a todos sus hombres leales en esa lucha. El 13 de octubre de 1915, tras la derrota villista, Fierro viajaba cerca de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua cuando intentó cruzar a caballo una laguna artificial que después sería llamada la Laguna Rodolfo Fierro. Se dice que cargaba alforjas llenas de oro y que el peso hizo que el caballo se fuera hundiendo en el lodo. Herido o ebrio, Fierro no pudo salir a flote y murió ahogado en el pantano. Su cuerpo fue recuperado días después y enterrado en Chihuahua. Él tenía en ese momento 35 años. Y así es como terminó la vida de este temido carnicero. Rodolfo Fierro ha fascinado a historiadores y escritores por ser un caso de asesino serial en un contexto bélico. Su historia iba más allá de lo necesario y la guerra era solo una excusa para saciar una inquebrantable sed de violencia y sangre. Él exhibía rasgos de psicopatía y sadismo personal disfrazados bajo la disciplina militar. Pero quizás lo más curioso de esta historia es que hoy en día en México puedes encontrarte todavía con algunas calles y colonias que llevan el nombre de este despiadado asesino.
Si te está gustando este contenido, te recordamos que tenemos mucho más en nuestros otros canales. En Octámbulos Podcast, cada miércoles tenemos una transmisión en vivo donde platicamos de temas paranormales y casos reales, como una plática entre amigos. En Historias de Mundo Creepy tenemos algunas de las historias más escalofriantes enviadas por nuestra audiencia. Y en Creepypastas de Mundo Creepy narramos relatos aterradores escritos por nosotros. Todo está disponible tanto en YouTube como en tu plataforma de podcast favorita. Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. En la década de 1940, mucho después de la Revolución, México se estremeció con el caso de Gregorio Cárdenas Hernández, conocido popularmente como el estrangulador de Tacuba, a quien se le considera el primer asesino serial de la era moderna en nuestro país. Gregorio nació en la Ciudad de México en 1915, en una familia de clase media. Desde niño mostró señales alarmantes de trastornos. A los 15 años ya exhibía crueldad hacia los animales, pues disfrutaba de matar pollos aplastándoles la cabeza con una puerta. Había sufrido de encefalitis en la infancia, lo que le dejó secuelas neurológicas. De hecho, padeció incontinencia hasta la adolescencia. Curiosamente, a la par de estos indicadores, Goyo era muy inteligente. Destacaba en la escuela y obtuvo una beca de Petróleos Mexicanos para estudiar química en la UNAM. Sus compañeros lo describían como un chico tímido y extraño. Tenía una relación enfermiza de dependencia con su madre y mostraba conductas inquietantes. Se menciona que llegó a ofrecer dulces mezclados con excremento a sus compañeras o a quemarles el cabello. Claramente, algo estaba mal con él. Para 1940, ya con 27 años, Gregorio rentaba una casa en el barrio de Tacuba en la Ciudad de México. Su primera esposa, Amparo, lo había abandonado debido a su conducta errática y estaba cursando aún la carrera de química. Fue en ese contexto que entre agosto y septiembre de 1942, Goyo Cárdenas desató su breve pero espantosa carrera homicida. Sus víctimas fueron 4 mujeres jóvenes. El 15 de agosto de 1942, Goyo llevó a su domicilio a María de los Ángeles González, de 16 años, una trabajadora a quien apodaban Berta. Después de mantener relaciones con ella, repentinamente la estranguló con un cordón. Luego envolvió el cuerpo en un impermeable y lo enterró en el jardín de la casa, cavando una fosa de apenas 1 metro de profundidad. En los días siguientes, asesinó a 2 exoservidoras más, también menores de edad. La identidad de la segunda víctima es incierta. Inicialmente la prensa reportó que era Raquel González León, de 14 años, pero esa chica resultó estar viva, por lo que la segunda víctima permanece sin identificar con certeza. La tercera víctima fue Rosa Reyes Quirós, una joven de 16 años que trabajaba como mecanógrafa. Goyo Cárdenas la conoció en el centro de la Ciudad de México, donde solía acercarse a mujeres jóvenes con promesas de apoyo económico o alojamiento. Rosa aceptó ir a su casa, pero cuando él intentó forzarla a tener relaciones sexuales, ella se resistió con firmeza. Cárdenas respondió con violencia, la atacó y la asfixió. Luego, en un giro macabro, abusó de su cadáver, practicando necrofilia, para posteriormente enterrarla en el patio de la casa. Cárdenas, siendo químico, intentó incluso inyectar sustancias a los cadáveres para evitar su descomposición o dificultar su identificación. La cuarta víctima marcó un giro en su patrón. Graciela Arias Ábalos, de 20 años, no era prostituta ni de bajos recursos, sino una estudiante preparatoriana de familia acomodada. Goyo la conocía porque ella era amiga de una muchacha de la que él estaba enamorado. Le invitó a salir el 6 de septiembre y una vez en su automóvil, Gregorio hizo avances. Graciela, indignada, lo rechazó y llegó a bofetearlo. Esto desató la furia de Cárdenas, quien la golpeó brutalmente en el auto hasta matarla. Luego, llevó el cadáver a su casa, durmió junto al cuerpo esa noche y al día siguiente lo enterró en su jardín junto con las demás víctimas. En apenas 3 semanas, Gregorio Cárdenas había matado a 4 mujeres. Al ser Graciela una mujer de familia influyente, rápidamente se activaron las alarmas policiales. Varios testigos la habían visto por última vez acompañando a Goyo Cárdenas, por lo que la policía fue a interrogarlo. Consciente de que estaban por atraparlo, hizo algo inesperado.
se internó voluntariamente en el Manicomio General de la Castañeda el 7 de septiembre de 1942, alegando súbitamente que había perdido la razón. Quizás creyó que así evitaría responsabilidades, alegando locura. Sin embargo, al día siguiente, un agente, el inspector Luis C. Martínez, se presentó en el psiquiátrico para entrevistarlo por la desaparición de Graciela. En cuestión de 15 minutos de charla, Goyo Cárdenas confesó todo. Admitió haber asesinado a Graciela y señaló que el cuerpo estaba en su jardín. Los policías acudieron a la casa en Tacuba y encontraron una escena aterradora. Había un pie humano saliendo de la tierra del patio. Al cavar, descubrieron los 4 cuerpos enterrados ahí. Goyo fue detenido de inmediato y llevado a declarar. Sorprendentemente, redactó él mismo una larga confesión por escrito, narrando sus crímenes con todos los detalles escalofriantes. Años más tarde intentó retractarse, afirmando que aquella confesión fue coaccionada por enemigos suyos del sindicato petrolero, pero las pruebas materiales eran contundentes. El caso conmocionó al país entero. El juicio atrajo una gran atención mediática. La defensa alegó que Goyo sufría de un trastorno mental, esto respaldado por diagnósticos de parte de destacados psiquiatras. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas que apuntaban a la premeditación de sus actos. Finalmente, Gregorio Cárdenas fue declarado culpable de los 4 homicidios. Sin embargo, no recibió una sentencia criminal común. Se le dictó auto de formal prisión, pero con internamiento en una institución psiquiátrica. Fue recluido en la penitenciaría de Lecumberri, en el pabellón de enfermos mentales, pero sus abogados lograron trasladarlo de nuevo a la Castañeda para recibir tratamiento. Ahí recibió medicamentos y terapias de choque electroconvulsivas, hasta que los médicos concluyeron que estaba mentalmente competente para regresar a prisión. 2 años después, se fugó del manicomio y huyó hasta Oaxaca, donde vivió un tiempo bajo una identidad falsa, dando clases como maestro rural. Fue recapturado en 1944 y esta vez fue enviado de vuelta a Lecumberri, la terrible cárcel conocida como el Palacio Negro. Ya en la cárcel se convirtió en un interno modelo y productivo. Aprovechando su intelecto, inició la carrera de Derecho por correspondencia. Su madre le llevó al penal libros de leyes e incluso un órgano musical para amenizar su celda. Goyo estudió con ahínco y comenzó a asesorar legalmente a otros presos. Además, desplegó dotes artísticas, pintó más de 70 obras, incluyendo murales en la prisión. También fundó una pequeña revista interna, donde narraba crímenes de diversos reos. Increíblemente, durante su encierro contrajo matrimonio con una mujer que lo visitaba y llegó a tener 4 hijos con ella dentro de la cárcel, gracias a las visitas conyugales. Lo más increíble de esta historia ocurrió el 8 de septiembre de 1976, cuando el presidente Luis Echeverría otorgó un indulto presidencial a Gregorio Cárdenas, considerándolo un caso exitoso de rehabilitación social. Un juez adicionalmente determinó que en virtud de su enfermedad mental en 1942, Goyo no fue legalmente responsable de sus actos, y así, después de 34 años preso, Gregorio Cárdenas recobró la libertad, teniendo ya 61 años. Afuera, terminaría su licenciatura en Derecho como siempre quiso. Tiempo después de su liberación, Goyo fue invitado a la Cámara de Diputados y presentado ante legisladores y el público como un ejemplo de criminal rehabilitado, capaz de reinsertarse en la sociedad. En el recinto parlamentario lo ovacionaron de pie y hasta hubo planes de erigirle una estatua en su honor, como símbolo de la reinserción exitosa. Este hecho generó polémica entre la gente. Muchos se preguntaban si realmente merecía tal reconocimiento alguien que había matado brutalmente a 4 mujeres. Sus defensores argumentaban que Goyo había pagado su deuda con la sociedad y demostrado un cambio genuino, volviéndose un ciudadano productivo. En sus últimos años llevó una vida discreta, escribió memorias, vendió pinturas y permaneció casado con su segunda esposa. Murió en 1999, a los 84 años por causas naturales. Hasta el día de hoy, persiste el debate sobre si realmente cambió y se rehabilitó, o si simplemente aprendió a ocultar su verdadera naturaleza.
Cabe mencionar que existió la sospecha de una quinta víctima, y es que por las mismas fechas de sus crímenes, se reportó el asesinato de una prostituta en un hotel de la colonia Guerrero, cerca de donde vivía la madre de Goyo. La habían visto entrar con un cliente que coincidía con la descripción de Cárdenas, pero nunca se pudo comprobar su responsabilidad en ese caso. Sea como sea, Goyo Cárdenas es sin duda uno de los personajes más macabros y enigmáticos en la historia de nuestro país. Magdalena Solís, la gran sacerdotisa de la sangre. Esta es otra de esas historias de las que, por alguna razón, no se habla mucho. A mediados del siglo XX, específicamente en 1963, un pequeño poblado rural de México fue el escenario de unos hechos tan macabros que parecen sacados de una pesadilla. En la comunidad de Hierbabuena, entre Tamaulipas y Nuevo León, surgió una secta criminal liderada por una mujer, Magdalena Solís, conocida como la gran sacerdotisa de la sangre. Hierbabuena era en 1963 un pueblo aislado en la sierra, habitado mayormente por campesinos humildes y analfabetos, un lugar que parecía perfecto para dos estafadores ambulantes, los hermanos Santos y Cayetano Hernández, quienes vieron la oportunidad de aprovechar la credulidad de la gente. Llegaron al pueblo proclamándose profetas y diciendo tener contacto con dioses antiguos incas. Fundaron entonces una pequeña secta local prometiendo tesoros y prosperidad a los lugareños si se les unían en unas ceremonias místicas. Para dar más realismo a su engaño, los Hernández decidieron incorporar a dos cómplices que jugarían el papel de deidades. Fue así como reclutaron a Magdalena Solís, una prostituta de Monterrey que tenía cerca de 25 años, y también a su hermano Eleazar Solís, quien también era su proxeneta. Ambos llegaron a Hierbabuena y se unieron a la puesta en escena a cambio de una parte de las ganancias. Lo que nadie imaginaba era que Magdalena se sumergiría tanto en este papel de diosa que la farsa desencadenaría un infierno de sangre. Al inicio, las reuniones de la secta implicaban orgías rituales alimentadas por marihuana y alucinógenos como el peyote. Además, pedían una contribución económica de los pobladores. Los Hernández hacían trucos baratos de apariciones de deidades en algunas cuevas para mantener engañados a los feligreses. Pero Magdalena se aburrió pronto de estas prácticas y comenzó a exigir algo más extremo: sacrificios humanos. Las primeras víctimas fueron aquellos que intentaron abandonar la secta o que dejaron de creer en las promesas de los hermanos al no ver resultados y tampoco obtener las riquezas que habían sido prometidas. Así nació el infame ritual de la sangre, ideado por Magdalena. En este ritual elegían a un adepto disidente. En plena ceremonia dentro de una cueva, todos los miembros del culto golpeaban y mutilaban brutalmente a este sacrificado. Le quemaban con cigarros y velas, lo cortaban con machetes y lo torturaban sin piedad durante horas. Cuando la víctima estaba ya agonizante, lo desaparecían vivo hasta causarle la muerte, recogiendo su sangre en un cáliz, y mezclaban esta sangre humana con sangre de pollos sacrificados, pues este ritual también incluía matanza de animales. Todo el culto entonces consumía marihuana y peyote para entrar en una especie de trance durante el acto. Después venía el clímax. Magdalena Solís bebía primero del cáliz lleno de la sangre tibia, proclamando que así absorbía la esencia vital. Después le pasaba el cáliz a los sacerdotes, es decir, los hermanos Hernández y su hermano Eleazar, para que también bebieran, y finalmente al resto de los fieles. Para culminar todo esto, Magdalena realizaba una espantosa recreación de un sacrificio azteca. Extraía el corazón del pecho de la víctima y lo alzaba como una ofrenda. Tanto los Hernández como Magdalena pronto empezaron a justificar estas matanzas, diciendo que Magdalena era la reencarnación de una diosa azteca, Coatlicue, y que la sangre era el alimento de los dioses para mantenerse jóvenes. Así fue como convencieron a la comunidad de que todo esto era tan necesario como divino.
Durante 6 semanas seguidas, en el año 1963, este infierno se repitió periódicamente, cobrando la vida de 4 personas. En los últimos sacrificios, la crueldad llegó a tal punto que extraían el corazón de las víctimas cuando estos todavía estaban vivos, y así culminaban este rito. Muchos pobladores, aterrados, se mantenían fieles al culto para no terminar despedazados. La noche de mayo de 1963, un adolescente del pueblo, llamado Sebastián Guerrero, de 14 años, estaba cerca de las cuevas por curiosidad. Atraído por las luces y los cánticos, presenció entonces, oculto parte de este ritual, viendo horrorizado cómo asesinaban a una víctima con una brutalidad extrema. Sebastián quedó entonces petrificado del terror, pero logró escapar en la oscuridad sin ser detectado. Después, corrió 25 kilómetros hasta el pueblo de Villagrán, donde estaba la comandancia de policía más cercana, y exhausto, además de fuera de sí, relató entonces lo que había presenciado. Están matando gente allá arriba. Son vampiros. Le sacan la sangre y se la beben. Fue lo que dijo. Los policías inicialmente se rieron de su historia. Sin embargo, ante la insistencia del chico, al día siguiente un investigador, el oficial Luis Martínez, decidió acompañarlo de regreso a Hierbabuena para verificar. Lamentablemente, este acto terminaría en tragedia, pues ese fue el último día que vieron con vida a Sebastián Guerrero y al oficial Martínez. Al llegar, fueron emboscados por la secta y ambos fueron asesinados brutalmente. Los sectarios descubrieron sus cuerpos, llegando incluso a arrancarle el corazón al policía para reproducir su ritual azteca con él. Sin embargo, la desaparición de un oficial estatal confirmó a las autoridades que algo muy grave estaba ocurriendo en Hierbabuena, así que el escuadrón de policía organizó un operativo enorme. El 31 de mayo de 1963, elementos de la policía judicial y el ejército cercaron el poblado. Lo que encontraron ahí fue simplemente espeluznante. Los sectarios, armados con machetes y algunos rifles, se habían parapetado en las cuevas, dispuestos a pelear hasta el final. Se desató entonces un tiroteo entre la secta y las fuerzas del orden. Varios cultistas murieron en el enfrentamiento y los hermanos líderes tuvieron destinos diferentes. Santos Hernández abrió fuego contra los agentes y fue abatido en el momento. Cayetano, en cambio, fue víctima de su propio engaño, pues durante el caos, uno de los fanáticos, llamado Jesús Rubio, enloqueció de pánico y asesinó a Cayetano, pensando que poseer parte del cuerpo del sumo sacerdote lo protegería mágicamente de la policía. Por su parte, Magdalena Solís y su hermano fueron capturados con vida en una finca mientras estaban tratando de escapar. Los detuvieron portando todavía una cantidad considerable de marihuana, evidencia de los narcóticos usados en sus rituales. Una vez controlada la situación, los investigadores comenzaron a descubrir los estragos. Primero, encontraron los cuerpos mutilados de Sebastián Guerrero y del oficial Martínez cerca de la finca donde apresaron a los Solís. Como se dijo, al cuerpo de Luis Martínez le habían extirpado el corazón al estilo de los sacrificios aztecas. Luego, en las inmediaciones de las cuevas, encontraron los restos descuartizados de otras 6 personas. En total, se confirmaron 8 víctimas mortales atribuidas a la secta de Magdalena, aunque se sospecha que pudo haber mucha más gente desaparecida cuyos cuerpos no fueron encontrados, elevando la cifra tal vez a 12 o 15 en total. Aunque Magdalena Solís fue claramente la líder del culto y responsable de múltiples asesinatos, solamente se le pudieron imputar legalmente 2, los de Sebastián y el oficial Luis. El resto fueron cometidos por la multitud y ningún adepto declaró contra ella. Por eso, tanto Magdalena como Eleazar fueron condenados a 50 años de prisión, la pena máxima por homicidio en grupo en ese momento. Muchos seguidores murieron durante la captura al resistirse y encontrarse armados. Los pocos sobrevivientes fueron condenados a 30 años por linchamiento y homicidio en pandilla, con atenuantes por su pobreza y su analfabetismo. Años después, algunos de ellos relataron públicamente los horrores vividos bajo la influencia de Magdalena, confirmando así su brutalidad y el control absoluto que tenía sobre la secta.
El perfil psiquiátrico de Magdalena indicaba psicosis paranoide religiosa, pues ella realmente creía ser una diosa, y este delirio se combinaba con una perversión sexual sanguinaria. Proveniente de un entorno de miseria y posiblemente abusos, halló en la secta una vía para ejercer un poder absoluto. A su vez, tenía serias desviaciones sexuales, ya que mostraba delirios de grandeza, sadismo extremo, vampirismo y tendencias pedófilas. Sus crímenes también involucraron asesinato en grupo, lo que la hace todavía más extraña, pues convenció a otros de participar en esta fantasía asesina. Este caso tuvo una repercusión internacional en los años 60, siendo conocido como la secta de los vampiros en México. En el país, con el paso de los años se fue olvidando, renaciendo parcialmente en años recientes por el interés del público en este tipo de historias. El destino de Magdalena Solís realmente es incierto, pues mientras algunas fuentes dicen que murió en prisión en el año 2023, otras mencionan que ese año fue liberada tras cumplir su condena de 50 años, desapareciendo entonces del ojo público, por lo que su historia se mantiene como un enigma incluso hasta el final. El relato de la gran sacerdotisa de la sangre y su secta es, sin duda alguna, uno de los capítulos más turbios y extraños en la historia mexicana. Las Poquianchis. Entre 1945 y 1964, en el Bajío mexicano, actuó un grupo criminal cuyo nombre resuena hasta el día de hoy. Las Poquianchis, el apodo con el que se le conoció a las hermanas González Valenzuela, consideradas las asesinas seriales más prolíficas de México. Este caso estremeció al país al destaparse en el 64, revelando una red de trata de personas, tortura sistemática y asesinatos múltiples, todo oculto detrás de la fachada de prostíbulos rurales. Las 4 hermanas González Valenzuela, Delfina, María del Carmen, María Luisa, alias Eva, y María de Jesús, nacieron en Jalisco, la mayor en 1909 y la menor en 1924. Crecieron en una familia profundamente disfuncional. Su padre, Isidro Torres, fue policía rural durante el Porfiriato y la Revolución. Era un hombre autoritario y violento. Se cuenta que obligaba a sus hijas a presenciar las ejecuciones de prisioneros villistas que él mismo realizaba como parte de su trabajo. Las niñas crecieron acostumbradas a la violencia extrema como algo cotidiano. Isidro también golpeaba brutalmente a su esposa Bernardina y a sus hijos. La madre, por su parte, era extremadamente religiosa y no intervenía ante la violencia de su marido. Este maltrato marcó a las hermanas. De hecho, una de ellas, Carmen, intentó huir de adolescente con su novio, pero el padre la capturó, la apaleó y la encerró por meses en la cárcel municipal sin cargo alguno. Este evento llevó al padre a convertirse en prófugo de la justicia, motivo por el que huyó, dejando a la familia a su suerte. Ya siendo jóvenes adultas, las hermanas tuvieron que buscarse la vida. Delfina, la mayor, y María de Jesús, la menor, inicialmente trabajaron como cantineras, y pronto se percataron de que la prostitución y la administración de burdeles eran actividades lucrativas en esos tiempos, aunque estuvieran al margen de la ley. Así fue como incursionaron como proxenetas. Hacia 1945, Delfina y María de Jesús abrieron su primer prostíbulo en Guanajuato, llevando luego al negocio a María Luisa. Por su parte, María del Carmen falleció en 1949, antes de que el caso explotara, por lo que su participación en los crímenes es muy discutida. Así que principalmente fueron 3 hermanas activas: Delfina, que fungía como la líder, María Luisa, la más cruel con los castigos, y María de Jesús, apodada Chuy, quien seguía las órdenes de sus hermanas. Las Poquianchis rápidamente establecieron varios burdeles en rancherías de Guanajuato y Jalisco. El más famoso fue el rancho El Ángel, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Su modus operandi consistía en reclutar a muchachas jóvenes de pueblos pobres, a quienes engañaban con promesas de empleo como sirvientas en la ciudad, o directamente
eran secuestradas por cómplices varones cuando las encontraban solas. No les importaba si eran prácticamente niñas de 12, 13 o 14 años. Mientras fueran bonitas, las tomaban. Una vez capturadas, las aterrorizaban para someterlas. Al llegar al burdel, les hacían un examen donde las desnudaban e inspeccionaban. Si pasaban esta prueba, los mismos ayudantes varones procedían a violarlas por turnos para quebrar su voluntad. Todo esto bajo la mirada de las poquianchis. Si lloraban o se resistían, las golpeaban salvajemente. Luego las purificaban, bañándolas con cubetadas de agua helada. Les daban ropa, y esa misma noche debían empezar a atender clientes en el bar, bajo amenaza de muerte, si se negaban. Las hermanas mantenían a las chicas cautivas en condiciones infrahumanas. No las dejaban salir nunca del recinto. Las alimentaban con solo unas cuantas tortillas duras y frijoles al día, lo mínimo para sobrevivir, de modo que siempre estuvieran débiles y no pudieran escapar. Cualquier intento de escape o de desobediencia se pagaba con palizas ejemplares. Con el paso del tiempo, algunas chicas capturadas optaban por colaborar como celadoras para recibir un mejor trato. Estas celadoras eran tan brutales como sus patronas, arrastrando de los cabellos y golpeando con tablas a las jóvenes que no complacían a un cliente o que se mostraban tristes. Una de ellas, apodada la Picochulo, incluso disfrutaba asesinando a golpes a algunas chicas con un garrote, destrozándoles el cráneo. El negocio prosperó gracias a la demanda de clientes, entre ellos policías y militares locales que recibían servicios gratuitos a cambio de protección. También había sacerdotes y funcionarios públicos entre sus más adeptos clientes. Cuando una muchacha enfermaba gravemente, quedaba embarazada o simplemente llegaba a los 25 años, edad a la que ellas la consideraban vieja, decidían eliminarla, y para esto tenían varios métodos. Enterrarlas vivas parecía ser su favorito. Con la complicidad de Hermenegildo Zúñiga, alias el Águila Negra, un antiguo capitán del ejército, quien era amante de Delfina y encargado de la seguridad, las llevaban a un terreno apartado, un panteón clandestino en Purísima del Rincón. Ahí Hermenegildo cavaba zanjas y arrojaba a las mujeres debilitadas, sepultándolas vivas. Muchas víctimas murieron así, desesperadas bajo tierra. A veces, junto con otro secuaz de nombre Salvador Estrada Bocanegra, las torturaban días antes de matarlas. Las encerraban sin comida, las golpeaban con tablas con clavos, las quemaban con planchas calientes para quebrarlas completamente, y ya incapaces de moverse, las sacaban y enterraban vivas. Hubo casos en que, para escarmentar a todas, lanzaban a alguna muchacha desde la azotea para que muriera al impactar con el suelo. A otras les daban la cabeza a palazos. Si una daba a luz, el bebé era inmediatamente y enterrado en el rancho. En ciertas ocasiones practicaron abortos forzados cuando la chica embarazada aún generaba ingresos para no perderla. Se sabe incluso de un bebé varón que dejaron vivir un poco más solo porque planeaban venderlo a un cliente pedófilo. Mientras tanto, lo maltrataban cruelmente. En resumen, las poquianchis crearon un pequeño campo de concentración sexual. Se aprovechaban de la corrupción y del silencio del entorno rural. Durante años, decenas de jóvenes desaparecieron en sus burdeles. El número comprobado de víctimas directas es solamente de 8, pues fue lo que hallaron en las fosas. Pero se sospecha que en los casi 20 años que estuvieron activas, pudieron haber asesinado entre 91 y 150 personas, entre mujeres y bebés. Estas cifras las convirtieron extraoficialmente en unas de las peores asesinas seriales del mundo. Después de casi 2 décadas de horror, en enero de 1964, Catalina Ortega, una joven recién capturada, logró huir aprovechando un descuido. Llegó a la policía judicial en León, Guanajuato, y denunció todo lo ocurrido. Las autoridades al fin actuaron, giraron órdenes de aprehensión y montaron un operativo en el rancho. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús casi de inmediato. María Luisa escapó por poco,
pero sería capturada tiempo después. Las sobrevivientes rescatadas brindaron escalofriantes testimonios a la prensa y a las autoridades, confirmando todas las atrocidades que habían vivido. Las Poquianchis fueron llevadas a juicio acusadas de rapto, trata, homicidio múltiple, abuso y otros cargos. En 1964 no existía la figura jurídica del feminicidio, ni protocolos para crimen organizado de esta índole. Delfina y María de Jesús González Valenzuela fueron condenadas a 40 años de prisión cada una. María Luisa, capturada después, recibió una sentencia similar. Delfina murió en prisión en 1968. Dicen que por un accidente, cuando le cayó encima una cubeta de cemento mientras trabajaba. María Luisa falleció en 1984, aún encarcelada. Y María de Jesús, la menor, salió bajo fianza a finales de los 70s tras cumplir parte de su condena, pero murió en la década de 1990 en el anonimato. Se dice que vivió sus últimos años sumida en la pobreza, vendiendo comida, cargando para siempre el peso de sus crímenes. Varios cómplices masculinos, como el Águila Negra o el Verdugo, también fueron encarcelados por asesinatos y secuestros. La novela Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia de 1977 está basada en este caso y ofreció una crítica ácida a la sociedad y a la cobertura mediática. A su vez, inspiró adaptaciones recientes como una serie de Netflix. Hoy en día las Poquianchis son un sinónimo de crueldad y terror, pero también un reflejo de la corrupción y la impunidad con la que incluso en nuestros días no se ha podido acabar. Gumaro de Dios, el caníbal de Playa del Carmen. Sí, estamos conscientes de que este nombre suena gracioso, pero créanos, este caso le da cierre a este video por una razón, y es que es particularmente perturbador. Gumaro de Dios Arias nació en 1978 en Tabasco. Durante su juventud se enlistó en las Fuerzas Armadas, pero desertó. Luego anduvo vagando por distintos lugares, terminando en Playa del Carmen. Gumaro lamentablemente cayó en la indigencia y también en la adicción, consumiendo posiblemente cocaína y alcohol en exceso. Vivía en condiciones marginales, en un cuartucho de mala muerte. Sus conocidos lo describían como un sujeto extraño, solitario, con episodios de paranoia. Incluso hay indicios de que podría haber padecido esquizofrenia no tratada. Asimismo, se habla de conflictos internos relacionados con su sexualidad, pues Gumaro era homosexual, algo que no asumía, lo cual en su contexto de miseria y machismo le generaba un intenso tormento a nivel personal. Todos estos factores se convirtieron en la antesala de una explosión muy violenta. Pues la tarde del 12 de diciembre del año 2004, Gumaro estaba en su choza junto a un amigo llamado Raúl, quien posiblemente era su pareja sentimental. Ambos habían pasado días consumiendo drogas y alcohol, y en medio de este estado alterado surgió una disputa trivial. Se dice que Raúl le debía 500 pesos a Gumaro y este simplemente se enfureció. La pelea escaló rápidamente y Gumaro tomó un objeto contundente que se menciona puede ser un martillo o un machete y atacó brutalmente a Raúl, golpeándolo hasta matarlo. Acto seguido, su locura lo llevó a hacer algo todavía más horrible, pues decidió ingerir partes del cuerpo sin vida. Durante 3 días, Gumaro permaneció en la vivienda con el cuerpo de Raúl, cometiendo actos de canibalismo. Según el relato policial, desnucó el cadáver, extrajo vísceras y cocinó órganos con la intención de alimentarse de ellos. Cuando los vecinos notaron la ausencia de Raúl y un hedor extraño saliendo de la casa, avisaron a las autoridades y el 14 de diciembre de ese año, la policía local allanó la vivienda. Lo que encontraron ahí los dejaría marcados de por vida, pues Gumaro de Dios estaba durmiendo al lado de los restos de Raúl y en la estufa había una cacerola donde cocinaba trozos del corazón de la víctima con salsa de tomate y cebolla. Algunas partes ya las había ingerido, otras las tenía guardadas para después. La escena era auténticamente
una pesadilla viviente. Durante los interrogatorios, Gumaro habló de voces y delirios. Afirmó que después de matar a Raúl, una voz le había ordenado comer su corazón para poder liberarlo o absorber su espíritu. Los exámenes psiquiátricos determinaron que sufría esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos. También se reveló que tras asesinar a su compañero, sintió impulsos sexuales asociados al acto. De hecho, los especialistas sugieren que su canibalismo estuvo ligado a su sexualidad reprimida, pues es posible que proyectara en Raúl, un hombre con quien tenía cercanía íntima, un odio hacia sí mismo, y en un arrebato de negación lo destruyó y simbólicamente lo incorporó al alimentarse de él. La policía reabrió expedientes de otros asesinatos ocurridos en Playa del Carmen años atrás, en los que Gumaro podría haber estado implicado. Hubo algunos homicidios sin resolver de indigentes que vivían en la zona, y aunque no se le probó formalmente, se sospecha de hasta 4 víctimas en total. Por ello, Gumaro figura en algunos registros como un asesino serial sospechoso, aunque solamente Raúl está confirmado como una víctima. En el año 2006, un juez lo declaró inimputable por trastorno mental grave. En lugar de prisión, fue enviado entonces a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, el Penal Psiquiátrico de Morelos. Ahí permaneció internado bajo vigilancia por un tiempo indefinido. El periodista Alejandro Almazán visitó a Gumaro en ese manicomio en varias ocasiones y lo entrevistó extensamente, plasmando esas conversaciones en el libro Gumaro de Dios, el caníbal. Almazán describió a Gumaro como un individuo por momentos lúcido, por momentos perdido en sus delirios, consciente de lo que había hecho pero incapaz de explicarlo sin apelar a entidades sobrenaturales. Gumaro de Dios murió en 2012 a los 34 años, todavía recluido en el hospital psiquiátrico. Se mencionó un posible suicidio, pero oficialmente la causa fue un fallo orgánico. Y así terminamos este pequeño viaje por la crónica oscura de México, con uno de los pasajes más macabros en la historia reciente de nuestro país, uno de los tantos sucesos que ocurrieron y siguen ocurriendo en el vasto territorio mexicano. Esperamos que hayas disfrutado de estas historias. Recuerda dejar un comentario y un like si te gustó para ayudarnos a llegar a más gente. También recuerda seguirnos en redes sociales. A mí me encuentras en todos lados como @Emanuel_Night. Y a mí como @KevinMasketman. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.